Salmo 103 del 1 al 5. El título para esta mañana: un alma que recuerda y bendice al Señor. Un alma que recuerda y bendice al Señor. Salmo 103, versículos del 1 al 5. Dice así: Salmo de David. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida y te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Hace unos días escuché el testimonio de un anciano que sobrevivió a una operación muy difícil del corazón. Su vida estuvo al borde de la muerte. Días después, al salir del hospital, publicó en sus redes sociales la siguiente frase: siento que mi corazón late con gratitud. Cada día respiro gracia. Esa frase impactó porque yo decía, este hombre está tan agradecido por una segunda oportunidad. ¿Y cómo nosotros olvidamos esto? Porque cuando uno ha sido rescatado, no vuelve a ver la vida igual. Este hombre ya no va a ver en el resto de su vida, en lo que queda, va a ser muy diferente. Ya su vida no es igual y mucho menos su relación con Dios. Pero aquí está el problema. No todos han pasado por una cirugía, pero todos hemos recibido misericordias nuevas cada mañana. Y sin embargo, nos acostumbramos a ellas. Nos volvemos insensibles, simplemente lo olvidamos. Fíjense que yo recuerdo un momento en mi juventud, cuando estaba en el colegio, allá por el 89. Literalmente, alguien intervino cuando yo estaba en un peligro, estaba en mucho peligro. Tenía un conflicto con otro estudiante. La situación con él se tornó seria, que él venía con los puños hacia mí. Y cuando parecía que todo iba a terminar mal, un amigo mío apareció y le dijo: si lo tocas, te metes conmigo. Claro, él al verlo, quién se había metido por mí y quién era esta persona, simplemente solo se alejó, quedó callado y se alejó. En ese momento fui librado. Pero ¿sabe cuál es el detalle? Que hasta el día de hoy yo no he olvidado todo eso. Cada vez que lo recuerdo, siento gratitud por él. Y si un acto humano de intervención puede marcar nuestra memoria de esa manera, ¿cuánto más deberíamos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros? La gratitud comienza a desaparecer cuando la memoria espiritual se va debilitando poco a poco. El Salmo 103 fue escrito para eso, para recordarle al alma lo que no debe de olvidar, para que no te acostumbres o no nos acostumbremos a la gracia como si fuera el celular que tenemos todos los días para jugar, para hablar o para entretenernos. Para que camines en la vida como si Dios no hubiera hecho nada por ti. No, el salmista comienza con algo bien hermoso, hablándose a sí mismo, recordando los beneficios personales que ha recibido: perdón, sanidad, rescate, misericordia. Pero el Salmo no se queda hasta ahí. Más adelante mostrará de que este Dios es justo en sus caminos, misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor, que conoce nuestra fragilidad, que su misericordia es eterna para los que le temen y que su reino lo gobierna sobre todo, está gobernando todo. Así que este Salmo ocupa un lugar especial en el libro. Entre otros clamores y otras alabanzas, aquí encontramos algo íntimo. Un hombre hablándole a su propia alma, el rey David.
No está exhortando a una multitud, se está ordenando a sí mismo a recordar y bendecir al Señor. El creyente predicándose a sí mismo para no volverse indiferente a la gracia. Porque conocer a Dios correctamente, hermanos, iglesia, no produce arrogancia, ni soberbia, ni altivez, sino que debería de producir asombro, pero también adoración. Ese fue el mensaje para su generación y es el llamado para nosotros hoy. Iglesia, hermanos, con este sermón es mi deseo exhortarlos a vivir una adoración que no sea rutinaria ni vacía. Y esta es la verdad que quiero que guardemos. Bendice, alma mía, al Dios Santo y no olvides lo que Él ha hecho. Amén, hermanos. Ok, vamos a ver con la primera parte de los versículos del 1 al 2. El alma que alaba debe recordar. Es hermoso observar cómo el Salmo comienza con una orden directa. Pero como lo decía anteriormente, no es hacia los demás, sino al propio corazón del rey. El versículo 1 dice: bendice, alma mía, al Señor, y todo lo que hay en mí, bendiga su santo nombre. Así que si usted se fija en este versículo, aquí no tenemos un llamado para una gran multitud, para un montón de personas, sino que es un diálogo interno que tiene el salmista. Y antes de entrar a fondos a los demás textos, debemos de saber que cuando el salmista dice bendice, alma mía, no está diciendo, hay que aclararlo, no está diciendo que nosotros tenemos el poder de darle algo a Dios que Él no tenga. Dios no necesita ser enriquecido por nosotros. Él no depende de nuestra adoración. No lo hacemos más grande cuando lo bendecimos, pero sí nos exige y nos pide que le adoremos. Entonces, ¿qué significa la frase bendecir al Señor? La palabra que se usa aquí es una expresión que cuando se dirige a Dios significa reconocer quién es Él, exaltar su nombre y rendirle adoración por su carácter, pero también por sus obras. Fíjese, no es añadirle algo. Es reconocer cuán grande es Él, es reconocer su grandeza, es reconocer su majestad. No es aumentar su gloria, es proclamarla. Todos sabemos acá que Dios es autosuficiente. Él no depende de nosotros. Nuestra adoración no lo completa, ni nuestra alabanza lo sostiene. Él es plenamente glorioso en sí mismo. Él es Dios. Entonces, cuando el salmista dice bendice, no está haciendo más grande a Dios, sino sometiendo su propia alma a la realidad de quién es el Señor. Es muy diferente. Bendice al Señor es que el alma se alinee con la verdad. Es recordar sus obras y responder correctamente. Es que el corazón, es cuando que el corazón diga, clame: Dios, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres misericordioso. Y que todo nuestro ser se someta a esa realidad. Por eso, el salmista se habla a sí mismo. Llega esa conciencia en él, en hablarse, en ministrarse, en hablarle a su alma. Fíjese, no está esperando sentir, o no está esperando que algo le dé Dios. Simplemente está gobernando su alma con la verdad. No se está dejando arrastrar por las emociones del momento, ni por las circunstancias que pudiera estar viviendo. Así que, hermanos, si nos ponemos a pensar, hoy estamos viviendo tiempos en los que mucha gente, aún muchos cristianos, principalmente, tienen una queja con Dios. Dicen: no siento ganas de adorar. Es que porque no tengo motivos que agradecer. Es que Dios a mí no me da. Es que Dios a mí no me responde. No tengo por qué darle gracias.
Que nuestra mente es tan terrenal que nosotros queremos ver, queremos sentir que algo se nos da para decir gracias de parte de Dios. Claro que tenemos aquí todos motivos para agradecer a Dios. Todos los que estamos acá, ninguno, desde el más pequeño al más grande acá, en este lugar, tiene y tenemos motivos para gritar de alegría cuán agradecidos estamos con Dios. Amén. Yo sinceramente siento ilógico cuando yo escucho en consejerías que me dicen: Dios no ha hecho nada conmigo, pastor. Que vivo en una soledad eterna. Dios no me ha dado. Pero aquí el salmista, si nos fijamos, no está esperando a sentir algo. Está mandando a su alma a alabar. Le recuerda que debe, despierta, alaba, alma mía, al Señor. Le está ordenando de forma espiritual que adore en agradecimiento. Claro que nosotros podemos hacerlo, pero ¿por qué está haciendo eso? Porque el corazón humano, hermanos, el corazón pecaminoso tiende a olvidar. Somos buenos para recordar lo que nos duele. Si yo le pregunto, ¿usted se recuerda lo que hizo Dios hace 20 años? No me acuerdo. Pero si yo le digo, ¿te acuerdas lo que te dijo tu esposo y te ofendió? No. De hace 50 años lo tiene bien marcado en su corazón. No. Es que yo sé que todavía me la debe. Somos buenos para recordar el rencor, pero rápidos para olvidar lo que Dios ha hecho. Es por eso que el texto inicia con lo más importante y verdad que resalta toda la Biblia. Dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Entonces, vemos algo acá que antes de hablar de beneficios, está hablando algo bien importante David. Antes de hablar de lo que Dios puede otorgar, está hablando de un atributo de Dios. Está hablando de su santidad. Primero de su carácter, luego obras. Primero quién es Dios, luego lo que ha hecho. Cuando la Biblia habla del nombre de Dios, habla de su carácter, su naturaleza, su identidad revelada. Y ese nombre es santo. Dios es santo, hermanos. La santidad de Dios significa que Él es absolutamente distinto, separado del pecado, perfecto en justicia, puro en todos sus caminos. Ese es nuestro gran Dios. La Escritura está llena de esta verdad. Le voy a citar algunos versículos. Isaías 6:3. Los serafines claman: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. 1 Samuel capítulo 2 dice: no hay santo como el Señor. Y en Apocalipsis 4, que ya lo vimos con el pastor Javier, vemos que incluso en el cielo se repiten: santo, santo, santo es el Señor todopoderoso. Dios es santo, hermanos. Es decir, la santidad no es un atributo más, es la atmósfera de su ser. Todo en Él es santo. Por eso David comienza así, viéndose él en su pecado, en tan poco, pero le dice y le ordena a su alma: alma mía, alaba al Señor, al santo. Por eso David comienza ahí. No empieza diciendo: Dios me ayudó, Dios me dio o Dios me dará, sino que exaltando la santidad de Dios. Así que nuestra adoración no comienza, hermanos, con lo que recibimos, sino con quién Él es. Si perdemos de vista su santidad, la adoración automáticamente cambiará de rumbo, se vuelve hacia el hombre, las cosas que deseamos, y se vuelve idolatría pura. Pero cuando entendemos que estamos delante del Dios 3 veces santo, la alabanza, nuestra alabanza se vuelve pura, reverente. ¿Cómo? Reverente, profunda, porque Dios es el centro.
Es el centro de todo. Él es el todo. No importa nuestros intereses, no importa tus peticiones, no importa nada más que su santidad, que adorarlo a Él. Estamos delante del Dios Santo. Por eso que el Salmo, de manera natural, al inicio, inicia de esa forma. Ya después de alabar a Dios por su santidad, continúa la alabanza, la adoración del Rey. Y se recuerda de todo lo que ese Dios Santo ha hecho en su vida. Dice el versículo 2, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué piensa usted cuando escucha? ¿Qué cree usted que está diciendo la palabra beneficio? Algo que le beneficia a usted se levante temprano para ir a su trabajo, para llegar temprano, que no le pongan una ausencia en su trabajo. Comunicarse con su esposa, ¿dónde está? Para que no se moleste cuando usted llegue. Entonces, es importante esa palabra. Cuando nosotros leemos todo este texto, vemos que es una orden completa. No es un simple gracias Señor, es un llamado a la totalidad del ser. Todo lo que hay en mí, dice el texto. Eso incluye la mente, la voluntad, los afectos, la conciencia. Ahora, no se trata de cantar bonito o de cantar como que usted cantara ópera. No, se trata de recordar profunda y conscientemente a quién le debe su vida. ¿A quién le debo yo mi vida? ¿A mi amigo que me salvó hace 30 años allá en el colegio? No, yo no le debo mi vida a él. Le debo mi vida al dinero, a mis posesiones, a mis negocios. Le debo mi vida a mi éxito. Cuidado, si tú crees inconscientemente que algo es así, estás en un peligro. ¿A quién le debes tu vida? Al Dios Santo, al Señor le debemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que tendrás, todo quien eres, tus hijos, tu negocio, tu ser, todo te debes a Dios mismo. Porque la adoración no empieza en la boca, sino con mi conciencia gobernada por la verdad de Dios. Pero si no hay verdad de Dios en mí, si no hay palabra en mí, entonces, lamentablemente, de manera natural voy a comenzar a adorar otras cosas. Voy a comenzar a agradecerle a otras cosas. Por eso que la adoración no se trata de solamente cantar, es de tener la conciencia de a quién te debes, hermano, a quién nos debemos. Todos acá dependemos solo de Dios. Lo vuelvo a repetir, todos acá dependemos de Dios. Todos. Ahora, ¿por qué muchos cristianos no viven en gratitud? Porque ven más lo que no tienen, fíjense, que lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y hay una parte tan dura, y es que tampoco quieren recordar todo lo que Dios ha hecho. En otras palabras, porque su teología no ha bajado a su alma. Es como si el Salmo dijera lo contrario. Bendice alma mía al Señor y recuerda todo lo que Él no te ha hecho. No, ahí están felices, casi si el texto dijera así. El salmista sabe que cuando el alma se olvida de Dios, la adoración se vuelve mecánica, se vuelve indiferente, se vuelve fría, pero también la gratitud se apaga. Es como una vela, hermanos, una vela que usted tiene encendida y la tiene ahí, la tiene y se va, mire. Su adoración se va apagando poco a poco. Y el corazón se vuelve a sus ídolos. Por eso él se predica a sí mismo. Por eso el propio rey David se confronta a sí mismo. Así que igual nosotros, hermanos, necesitamos aprender a predicarle a nuestras almas, a recordar quién es Dios, qué ha hecho y por qué merece tu alabanza, tu adoración, tus acciones de gracia.
Tú necesitas, cuando estás triste, cuando tienes problemas, cuando estás agobiado, ¿a quién recurres? ¿Qué haces? Cuando estás en ira, cuando estás en el momento en que vas a reventar en tu carácter, ¿qué es lo que haces? Cuento hasta 10, pastor. 1, 2, 3. Recuerda que estás delante del Dios Santo. Recuerda todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda que Él merece tu alabanza aún en el momento en que estás. ¿Qué haces cuando estás en tentaciones? ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a todo eso? Por eso que este no es un simple llamado a cantar. Es un llamado a vivir agradecido desde el conocimiento de Dios. Es un llamado a predicarle a tu alma cuán grande es Él, cuán agradecido estás. Cuánto tu alma necesita de Él cada día. ¿Te has examinado últimamente? ¿De verdad te has examinado? ¿Has parado un momento en tu caminar y has dicho, quiero examinar cómo estoy en mi vida? ¿O simplemente reaccionas a lo que sientes? Si tu adoración es débil, entonces olvidarás por qué ser agradecido. Probablemente es por eso que en tu memoria no esté en todo aquello lo que Dios ha hecho por ti. Nos quejamos, pero aún así Dios se mantiene fiel. Tienes que entrenar tu alma a no olvidar. No olvides todo lo que el Señor ha hecho. No lo olvides jamás. Y aún bendecir el nombre del Señor aún cuando tu carne no quiere. Por esto es un llamado a recordar y no quedar esto en el aire o de una manera generalizada. Es un llamado a nuestra conciencia como cristianos. Despertemos, hermanos. El Salmo al inicio nos llama a que nuestra alma debe estar conectado siempre en agradecimiento, en adoración a nuestro Señor. El salmista, entonces, después de todo esto, va a comenzar una lista. A enlistar una por una las razones por la cual su alma debe alabar y estar agradecido. Es una teología práctica, una teología de acción. No solamente es decir, sino que también es llevarlo a la vida. Y todo comienza con lo más profundo que Dios hace por nosotros: el perdón y la obra que Dios realiza en cada uno por medio de su Espíritu Santo. Así que vamos al versículo 3 y vamos a ver el Dios que perdona y sana. Entonces el salmista no comienza mencionando bendiciones externas ni grandes éxitos con el objetivo que otros nos admiren, nos vean. Comienza con lo que realmente importa. Versículo 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Hermano, qué texto más precioso. ¿Alguna vez te has sentido no perdonado por alguien? Yo sí. Y leo este texto: el quien perdona todas tus iniquidades. Y no solo perdona tus iniquidades, sino que sana, dice el texto, tus dolencias. Así que este es el corazón, este versículo es el corazón del Salmo. Aquí se muestra el carácter más hermoso de nuestro Señor, su disposición a perdonar completamente. El mismo Dios cuyo nombre es santo es el que perdona todas tus iniquidades. Así que el perdón no es barato, no fue dado al azar. El perdón es santo, su perdón es santo, otorgado por un Dios perfectamente justo. Entonces el texto nos dice: algunas iniquidades, no, todas tus iniquidades. No dice algunas, ni solo las pequeñas, sino todas. El salmista no está hablando de errores menores, está hablando de rebelión, maldad, torcedura del corazón humano. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que Dios no solo puede perdonarlo todo,
sino que lo hace, lo realiza. No hay gratitud verdadera donde no hay perdón recibido. Un hombre y una mujer que no se ve a sí mismo como deudora de misericordia no adorará con el alma. Solo puede haber una persona totalmente agradecida cuando ha estado a punto de morir, cuando ha visto su estado putrefacto, cuando ha visto lo peor de sí mismo y ha recibido perdón y vida. Cuando una persona enferma y recibe sanación, sí. Pero nosotros, dice la Biblia, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos esclavos del pecado. Y que venga alguien y nos dé libertad y que ahora ya no seas esclavo. Y hemos recibido esa libertad en Cristo. ¿Acaso no es grandioso? ¿Acaso no es lo mejor, lo más grande? Hermano, eso no tiene nada que ver con millones de dólares, no tiene nada que ver con posesiones, tiene que ver con la gracia otorgada del Señor a cada uno de nosotros, de esclavos a libres, de pecadores a perdonados. Y es justamente lo que Jesús enseñó en Lucas capítulo 7 versículo 47, cuando dijo: sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a aquel a quien poco se le perdona, poco. Este versículo podría resumir el Salmo: a mayor conciencia de perdón, mayor adoración. La mujer pecadora no estaba actuando y su emoción era más grande que su gratitud, sino que ella estaba expresando una gratitud profunda, la mujer pecadora del texto, porque entendía cuán grande era su deuda y cuán inmensa era la gracia recibida. Y ese es el tipo de corazón que el salmista tiene. No canta ni escribe por costumbre, sino desde la conciencia del perdón que ha recibido. Usted sabe la vida de David. Vemos a David, su pecado, asesino, mentiroso, pero nos olvidamos de nosotros también. Pero el corazón de este salmista está con esa conciencia que ha recibido perdón, y es lo que nos quiere llevar también a nosotros como iglesia. Entonces, hermanos, este perdón no fue solo por darlo, sino que es personal, es íntimo, es la voz de alguien que ha sido librado o liberado de la culpa que lo perseguía y ahora puede adorar dando gracias. Tengo otra pregunta: ¿alguna vez has estado siendo acusado de algo, pero que sabes que tienes la culpa y estás consciente que te mereces el castigo? Creo que muchos hemos pasado por eso. Y que de repente solo pensaste en pedir perdón y no se te negó. Te lo voy a poner así: ¿cuántos se han peleado con su esposa? Y llegas donde ella te dice: perdón, mi amor, una vez más. Ahí, se lo voy a poner así, me toca con Jackie. Mira, Jackie, perdóname, mi amor. Perdón, yo sé, yo pequé contra ti, perdón. Ella me dice: sí, mi amor, yo lo perdono. Y como buena típica mujer me dice también: pero cuidadito. Solo pensamos en pedir perdón y no se nos negó. ¿Qué harías? ¿Cuál fuera tu actitud? ¿Cómo fuera tu vida después de eso? Creo que tu corazón saltaría de alegría y agradecimiento, sabiendo que tú cometiste ese delito, ese pecado, y solo bastó decir: perdóneme. Está perdonado. Yo creo que no saldrías triste. Creo que saldrías corriendo a contarle a todo el mundo que te perdonaron. Lo postearás en todas tus redes sociales. Pasarás la eternidad diciendo: gracias, gracias. Y tu actitud cambiara. Es que cuando el corazón del pecador ha sido perdonado, así como el anciano del inicio,
ese corazón no vuelve a latir igual. Porque cuando entiendes que tus pecados, hermanos, han sido quitados, lavados, no puedes seguir viviendo como si nada hubiese pasado en tu vida. No puedes. Luego dice el versículo 3, parte B, el que sana todas tus enfermedades. En otras versiones dice tus dolencias. Y aquí entendemos que el pecado, hermanos, no solo nos culpa, también trajo ruina a toda nuestra vida. Nos desgasta, nos rompe, nos afecta de manera literal, también de manera integralmente. Cuando el salmista dice que Dios sana todas tus dolencias o enfermedades, no está hablando únicamente del cuerpo ni exclusivamente del alma, sino de la restauración que Dios obra en el pecador. Él sana primero lo más profundo, nuestra culpa delante de Él. En eso quedamos claros. Y comienza una obra de restauración interior que transforma nuestro corazón. Cuando dice que sana todas tus dolencias, todas tus enfermedades, no está prometiendo ausencia de enfermedad ni dolencia. Eso no está haciendo el texto en esta vida, que vamos a vivir con enfermedades, sino que está afirmando que el mismo Dios que perdona también restaura. Él obra en lo más profundo del ser humano y según su voluntad soberana también sostiene y sana el cuerpo. Yo estoy seguro que aquí muchos Dios los ha sanado. Yo sé que si digo, alguien quiere dar testimonio que Dios ha sanado su cuerpo de alguna enfermedad, yo sé que se levantan muchas manos. Amén. También hace eso el Señor. Yo lo creo. Ahora, entonces, no podemos olvidar que Jesús mismo reveló este carácter divino en Mateo capítulo 9, versículo 2 y después versículos 4 y 6. Cuando sana al paralítico, primero le dice en el versículo 2, tus pecados te son perdonados. Y cuando los fariseos se escandalizaban, les dice en el versículo 6 y 7, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él levantándose se fue a su casa. Entonces, hermanos, Jesús es el cumplimiento de este salmo. Cristo es el que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. El evangelio no solo limpia la gran historia desgastada de tu vida, envuelta en pecado, sino que ha comenzado a transformar tu vida. Fuiste perdonado, fuiste redimido, fuiste justificado, fuiste adoptado y hoy caminas para la gloria de Dios junto a Él. Amén. Entonces Jesús mostró que lo más profundo en ese texto no era la parálisis del cuerpo, sino la culpa del alma. Por eso primero dijo, tus pecados te son perdonados. Por eso el alma que adora es la que ha sido tocada por esta gracia, hermanos. Culpa quitada y alma transformada. Yo quiero hacerte una pregunta, otra pregunta. ¿Has olvidado de dónde te sacó Dios? ¿Has olvidado todo lo que ha hecho el Señor? Es que yo solo tengo 14 años, 12 años. Entonces, ¿te has olvidado dónde Dios te tiene? Si yo te pregunto, ¿qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? Hermanos, pasáramos, que quizás hay aproximadamente unas 600 personas, 600 horas escuchando cada uno, de todo, una hora, de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que no se vale olvidar todo lo que Dios te ha dado. Te perdonó. La montaña de porquería de pecados, Él las llevó sobre sí, clavadas en la cruz. Todas nuestras perversiones. Pero dices que no te sientes amado por Dios. Es que a mí no me ama, Dios tiene hijos preferidos. Oh, cuán grande amor nos ha demostrado el Padre, que ahora somos hijos de Dios, primera de Juan. O quizás pudieras creer, tú quizás piensas que no haces cosas muy malas, pero te recuerdo, hermano, que naciste en pecado y la ira de Dios estaba sobre ti y tu destino era el infierno. Pero una vez más, Dios tuvo misericordia. Si te has olvidado de todo esto, entonces tu adoración se va a apagar.
pero si lo recuerdas, tu alma va a arder en gratitud. Y esto se nota, y fíjate bien, esto se nota en cosas bien pequeñas, en el día a día, aquí en la iglesia, cosas quizás sin importancia para muchos, pero no lo son, porque tienen que ver con nuestra adoración en acción. Por ejemplo, muchos vienen tarde después de la alabanza. Muchos están viendo su celular. Ahorita están, yo pensé que iba a predicar el pastor Javier, yo no sé por qué. Y hasta ya que se apure, ya me quiero ir. ¿O qué vamos a comer? ¿Hamburguesa o vamos al puerto? Vamos a ir a comer carnita y a la hacienda. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Yo predicando y a mí solo me ve así, ¿ve? ¿Y usted? Viendo el reloj, viendo el celular. Otros hermanos se van cuando el predicador termina el sermón. El culto no ha terminado. El culto termina después de la doxología, después que cantamos, con el texto final, la bendición. Otros en los anuncios. ¿Acaso no debemos de reflexionar? Todo eso es una pequeña cosa que mostramos, claro que sí, nuestra adoración, nuestra reverencia al Señor. Pero el salmista aún no ha terminado. Ha recordado el perdón y la sanidad, pero ahora su mirada sube más. Nos lleva a ver cómo Dios no solo nos saca del hoyo, sino que nos corona de amor y nos transforma con plenitud. Vamos a leer los versículos 4 al 5, el Dios que rescata y ama y transforma. Hermanos, hemos visto que el escritor del Salmo continúa con su lista que adora al Señor. El salmista está consciente de lo que Dios ha hecho hasta este momento en su vida y está meditando y sigue con una lista. Ha recordado el perdón de sus pecados y la sanidad que el Dios Santo ha obrado, restaurando conforme a su gracia. Pero ahora se enfoca en algo más, la acción redentora y transformadora de Dios. No hay nadie más que pueda hacer esto. Vamos a ver los versículos 4 y 5. El que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Ahora, la expresión rescata de la fosa tu vida es una imagen común en los salmos para referirse a la muerte, al peligro extremo o la ruina total. Aquí no estamos hablando de una dificultad leve o pequeña, sino de un estado real de pérdida o de condenación. No es que estuvieras incómodo, no. Estabas perdido. Y nadie sale de la fosa por sí solo, por sí mismo. Si fuiste rescatado fue porque Dios descendió hasta donde tú no podías salir. El salmista reconoce que Dios lo sacó de donde no había salida, que su alma estuvo en peligro real y fue liberado por las puras misericordias de Dios. Entonces, Dios no solo te saca del hoyo, te corona con lo que jamás podrías ganarte. No te corona porque lo merezcas, sino porque Él es rico en misericordia. La palabra corona aquí implica honra, dignidad, identidad. ¿Con qué lo corona? Con bondad y compasión. Dos términos que están ligados profundamente al carácter de nuestro Dios, del Dios revelado. Desde el Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Dice así: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Dios es fiel. Estas no son cualidades que Dios simplemente muestra. Son parte de su esencia. Fíjese, Dios no es compasivo a veces. Dios no es que se levanta hoy en la mañana y dijo: hoy tengo ganas de ser compasivo con Roberto, con Carlos, con Héctor, y mañana no es así. Él es compasión. No es misericordioso ocasionalmente. No, su misericordia es constante. Y el salmista dice: Dios me trató conforme a quien Él es, no conforme a lo que yo merezco. Entonces, ¿te das cuenta cómo nos trata el Señor? Esto no solo es un decir, es vida lo que Dios hace en nosotros. Dios nos trata conforme a quién es Él.
Entonces, la gratitud no nace en quien lo tiene todo, sino en quien recuerda de todo lo que ha recibido de parte de Dios. Un cristiano que conoce la compasión de Dios no vive reclamando derechos, vive agradecido por la gracia inmerecida que ha recibido. Todos acá, hermanos, debemos de vivir así, agradecidos, porque hemos recibido gracia. Amén. Entonces, luego concluye con una declaración de propósito: el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. ¿Sabes? Qué grandioso es saber que alguien quiere llenarte o colmarte de bienes tus años. Te hago una pregunta. ¿Tú heredaste algo de tus padres? Yo, deudas. ¿Crees tú que vas a heredar algo, millones o algo así? No sé. ¿Tienes? Quizás algunos piensan en eso. Ven a su viejito que está por ahí, ya lo ven así como. Mira, no pongas tu esperanza en eso. Dice la Biblia de que Él nos colma de bienes. Quiere llenarnos y colmarnos de bienes todos nuestros años. Ahora, pero no vamos a caer en una confusión. Pero ¿qué nos desea realmente decir el Señor con esta parte del texto? No está prometiendo una vida llena de posesiones o riquezas materiales. Recordemos, hermanos, el tono y enfoque de todo el Salmo 103. Está hablando de los beneficios espirituales que Dios da. El versículo 2 nos los dejó muy clarito. No olviden ningunos de sus beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Porque no los dije cuando estuve en esa parte. Pero ya fueron descritos. Perdón, sanidad, rescate, compasión y ahora plenitud. La palabra bienes en el Antiguo Testamento puede significar cosas materiales, sí, pero también y muy frecuentemente se refiere a lo que es bueno según Dios. Es decir, a su favor, su bondad, su obrar perfecto. Aquí el salmista no está haciendo una promesa de prosperidad material. Por eso es que hablé de la herencia. No se trata de eso. Está reconociendo que cada etapa de su vida ha sido llenada con lo que Dios en su sabiduría y gracia considera bueno. Así que cuando dice colma de bienes tus años, está diciendo Dios ha llenado tus días, no siempre con lo que tú querías, pero siempre con lo que necesitabas, de cosas que reflejan su bondad, gracia, fidelidad, compasión, perdón, corrección, consuelo, dirección, disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por consiguiente, quiero formularte esta pregunta: ¿acaso el Señor no ha hecho todo esto contigo? ¿Cuántos actos de bondad ha tenido para con tu vida y tu familia? ¿Cuánta gracia ha derramado al perdonar tus pecados y al seguir tratándote con paciencia cuando aún luchas diariamente? ¿No has sido fiel cuando tú has sido infiel? ¿Cuán compasivo y perdonador ha sido contigo? ¿Cuántas veces te ha corregido como buen padre, quebrantando tu orgullo y al mismo tiempo consolándote y guiándote para que no te pierdas? Es decir, el bien no siempre se ve como bendición externa, iglesia, pero viene de un Dios que la bendición que es dirigida al interior del hombre, y que perdura en la eternidad, no deja vacío el alma de su Hijo para nada. Es que ¿sabe cuál es el problema? Es que muchos creyentes al escuchar la palabra bienes piensan o pensarán inmediatamente en dinero, éxito, comodidad, etc. Pero si esta fuera la intención del texto, no tendría sentido después hablar de renovación espiritual como el águila. El salmista está hablando de algo más profundo, una vida llena del bien que viene de Dios y que transforma el interior. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, para que tu juventud se renueve como el águila. Hermanos,
Cuando el salmista habla de que nuestra juventud se renueva como el águila, no está usando un ornamento poético al azar y sin sentido, para nada. Él escoge, fíjese bien, una imagen que en las Escrituras está asociada con la fuerza, con la altura y la resistencia. El águila es una criatura que se eleva, que tiene visión amplia, que no se rinde fácilmente. Pero ojo, acá no te está comparando con un águila, o que vas a ser como una de ellas y que vas a salir cantando como las águilas, mis taranas. No está hablando de eso. Así que el salmista no quiere que tú estés pensando en alas físicas, sino en una transformación y restauración espiritual. Es como Dios, al llenar tu vida con su bondad, te da fuerzas para vivir en medio de pruebas, los desafíos, tentaciones, tus crisis emocionales, a lo que muchos le llaman depresiones. Te da fuerzas para vivir, para continuar. Te da fuerzas para seguir adorándole en medio del dolor. Nos dicen que somos locos, pero en medio del dolor y la crisis estamos alabando al Señor, no solo con palabras, no solo con canciones, sino que con nuestra propia vida. Yo sé que muchos han pasado por esto acá. Entonces, hermanos, conocer a Dios cambia la manera de vivir. No te quedarás estancado ni desgastado por dentro. La gracia te da las fuerzas como un águila para avanzar cuando el mundo no te da cargas, solo te da cargas, perdón. La juventud de la que habla el texto no se refiere simplemente a una etapa de la edad, sino a una renovación de vigor que Dios nos concede a nosotros como cristianos. No es fuerza física la que define esta juventud, sino un corazón que conoce a Dios, que le adora porque ha sido transformado por su gracia. Esa renovación no nace de tu esfuerzo, sino, una vez más, de la gracia y misericordia de Dios que derrama sobre sus hijos. Una vida renovada por el Señor no es aquel que es el que es más fuerte, sino la de aquellos que se dieron cuenta después de buscar por muchos lados que necesitaban a Dios. No porque Él respondió a alguna petición nuestra de manera puntual en el momento que queríamos, sino porque entendieron que si no atesoraban a Dios como su sustento, como su suficiencia, como su total, sus vidas no tendrían sentido, ni hoy, ni en el futuro. Somos creyentes transformados por su gracia. No se trata de motivación superficial, hermanos, sino de esa transformación real que empieza por dentro y se expresa en cómo vives, cómo vivimos. Así que, hermanos, el mundo ofrece pecado de todos los sabores, colores, disfrazado de fuerzas, placeres pasajeros, como emociones, placeres, obviamente, reconocimiento, orgullo, soberbia, altivez. Pero eso jamás va a transformar, no trae valor, no te va a traer valor ni identidad. Lo que transforma es el conocer a Dios, a ese Dios santo, al que le está diciendo a tu alma que alabe, que adore. Y ese conocimiento es cuando realmente produce, cuando lo conocemos de esa forma, va a producir realmente esa adoración. Y la adoración auténtica siempre brota de la gratitud. El Dios santo que perdona es el mismo que rescata, corona y renueva. Y todo esto nace de quién Él es. Ahora la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos, pastor? El versículo 2 nos dice algo poderoso. Dice, no olvides ninguno. Cristianos, hermanos, ¿por qué deberías agradecer esta mañana al Señor, esta tarde ya? ¿Por tu trabajo? ¿Por tu novia? ¿Por tu empresa? ¿Por tu familia? ¿O por tus logros? ¿Por qué debes estar agradecido? ¿Por qué debes de agradecer? No comiences por lo que tienes afuera, comienza por lo que Dios hizo en tu interior. Si Él perdonó tus iniquidades, te rescató de la condenación, si te ha tratado con misericordia y no conforme a tus pecados,
ya tienes razón suficiente para bendecir su santo nombre. Lo demás, familia, tu trabajo, tu iglesia, son añadiduras de su gracia, que también estamos llamados a agradecerle, claro. Y para los jóvenes que están acá en esta mañana, no desperdicies la gracia que Dios te ha dado, hermano, jovencito. Pero solo tengo 12, 14, 15, 17 años, pastor. Pero estás dentro del redil. Estás escuchando el evangelio cada domingo. Dios ha colmado tus 14 años de bien, con su bien. Así que no vivas como si no lo hubiera hecho. No uses tu juventud o cualquier etapa de tu vida para ignorar a aquel que te ha sostenido hasta esta edad. La renovación que Él da no es para la comodidad, sino es para que viva para su gloria. También recuerda deliberadamente lo que Dios ha hecho por ti. Tu alma no se despertará sola en gratitud. O sea, así de repente no. Tienes que hablarle con la palabra de Dios a tu alma. Tienes que recordarle que ha sido perdonada por un Dios santo, que ha sido rescatada cuando no tenía salida, que vive sostenida por su misericordia diaria. Cuando la duda venga, solo dile a tu alma: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga mi ser su santo nombre. También no adores desde la costumbre, adora desde la gratitud. Si el Dios que adoras es santo, tu adoración no puede ser ligera. No cantes solo por cantar, por rutina. Si tú estás acá en esta tarde y te trajeron a la fuerza, y te trajo tu esposa, o tus papás te obligaron, dale gloria, dale gracias a Dios. Porque aún en eso, Dios está mostrando su misericordia en tu vida. Por lo tanto, no vengas solo por venir. Sea agradecido con el Señor. También no ores sin pensar, medita. No vengas al culto solo por cumplir, no. Recuerda quién es Él y lo que Él ha hecho y qué está haciendo. Y permite que esa verdad siga transformando la manera que adoras. Y también la gratitud no depende, hermanos, de las circunstancias. Recuérdalo, sino del carácter de Dios. El salmista no agradece porque todo esté perfecto, no. Agradece porque Dios es santo, misericordioso y fiel. Si tu gratitud depende de la comodidad, de que Dios te dé cosas, el mal llamado bendiciones, que son más que solo los caprichos, es que ahora todos le llaman bendiciones. Todo. Ya viste qué bendición, ¿verdad? ¿Y a dónde vas? Voy ahorita a ese lugar. Yo soy bien bendecido. ¿Y a quién estás esperando? A la bendición. Y que no. Todo es bendición. La secta, las religiones, todo. No tienen idea lo que significa esa palabra. No tiene que ver con cosas. Tiene que ver con Cristo. Por eso, no es el punto que te dé cosas, bendiciones, sino que es gratitud bíblica. La verdadera gratitud nace del conocimiento de quién es Dios, de su soberana voluntad y de nuestra satisfacción en Él. Podemos descansar en su bondad porque Él provee más de lo que imaginamos, mucho más de lo que imaginamos. Y para aquellos que nos acompañan por primera vez o ya tienen algún rato de estar viniendo, si aún no has creído en Cristo, este salmo te muestra tu mayor necesidad. No es mejorar tu vida, es que tus iniquidades sean perdonadas. No es sentirte mejor, es ser rescatado de la fosa. El Dios santo al que hoy hemos exaltado es también el Dios que perdona. No vivas ignorando esa misericordia. Arrepiéntete de tus pecados mientras haya tiempo. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Él es el único que puede darte el perdón y la renovación que necesita tu alma. Hermanos, iglesia, el Salmo 103 de los versículos del 1 al 5 comienza donde toda adoración verdadera debe comenzar, en su santo nombre. Antes de los beneficios está su santidad.
Antes de lo que recibimos está quién Él es. Y luego el salmista nos obliga a recordar, no olvidar que Él perdona todas nuestras iniquidades, no olvidar que Él rescata de nuestra vida de la fosa, no olvidar que Él nos corona de misericordia, no olvidar que Él llena nuestros días con su bien, no olvidar que Él renueva nuestras fuerzas. La gratitud bíblica no nace de las circunstancias cómodas, sino del conocimiento de un Dios santo que ha actuado en la historia de nuestras vidas. Si tu alma ha sido perdonada, si ha sido rescatada cuando no tenía salida, si vive sostenida por la misericordia diaria, entonces, hermano, iglesia, no puedes permanecer indiferente. No trivialices su santidad, no olvides su gracia. Predícale a tu alma cuánto necesitas de Él. Así que, iglesia, recuerda, bendice, alma mía, al Dios Santo. Y no olvides lo que Él ha hecho. Vamos a orar.